campo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios capítulo 15, versículo 32.
necesidades. Dios las conoce y usted también. Colóquelas delante de la presencia de Dios y Él hará. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Padre amante, gracias te damos por este privilegio de estar contigo. Qué linda la comunión con Cristo. Gracias, Padre Santo. Ahora te suplicamos en el nombre de Jesús, porque cada persona que está orando en este momento sienta el toque de tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que visites a cada uno en su necesidad. Señor, para los hombres las cosas son difíciles e imposibles, pero para ti todo es posible. Ahora pues te ruego que tú pongas tu mano en esta necesidad. Te ruego, Dios Santo, que seas tú, no yo. No tengo yo la capacidad de poner mis manos, Señor, que sea tu mano la que será puesta en esa necesidad, en esa enfermedad, en ese problema difícil. Dios Santo, alcanza a todos con tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios. Lo haremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, leyendo los versículos del 42 hasta el 52, o sea, hasta el final. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Ellos entonces, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué hermosa la palabra de Dios. Los apóstoles, el apóstol Pablo y Bernabé, estaban en Antioquía predicando el Evangelio. Trataron de predicarlo a los judíos, pero estos no fueron dignos, y entonces comenzaron a predicarlo a los gentiles, y estos recibieron el mensaje con gozo, no sin que los judíos se opusieran y los persiguieran. Dice la palabra de Dios en el versículo 42 leído: y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, que se estaban predicando adentro de la sinagoga de los judíos. Entonces los gentiles le rogaban que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Eran los gentiles los que estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban listos ahí para oírles. Los judíos no tenían mucho interés.
Y dice aquí que despedida de la congregación, esto es el versículo 43, despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, también judíos, también gentiles, ambos estaban siguiendo a Pablo y a Bernabé, los cuales, dice, hablándoles, les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Los convencían, los persuadían por medio del poder del Espíritu Santo. Versículo 44 dice ahora, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Qué hermoso hacer un culto de esa manera, que se junte casi toda la ciudad, todo el mundo deseoso de escuchar el mensaje del Evangelio. Pero el versículo 45 trae la contraparte, dice, mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. El caso se puso difícil. Los judíos eran contrarios, no querían recibir la palabra de Dios. Pues estos judíos vieron toda la gente que seguía a Pablo y a Bernabé, todo el gentío, se llenaron de celos, tenían celos por todos los gentiles que venían a Cristo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso ya era pecado grave, porque estaban blasfemando. Luego dice el versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, o sea que en forma libre, hablaron, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Más enojados los judíos, porque les estaban diciendo que se iban a volver a los gentiles. ¿Por qué? Para los judíos era la palabra, pero como ellos la estaban rechazando, entonces tendrían que volverse a los gentiles, quienes la habrían de recibir con gozo. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, oiga, el mandamiento de Dios dice, te he puesto para luz de los gentiles. ¿A quién? A Pablo. Dios lo había puesto como apóstol de los gentiles, para que los gentiles también escuchasen el mensaje de Dios, para que seas salud, dice, hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra, allá lejos, que Pablo pudiera llevar el mensaje de Cristo. Y el versículo 48 dice esto, que los gentiles cuando oyeron esto fueron gozosos. Claro, porque se estaba hablando en bien de ellos, imagínense, estaban gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Se estaban convirtiendo a Cristo, eso es. Y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bastantes creyeron en el mensaje de Dios. Versículo 49 ahora. Dice aquí, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y dice aquí que la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. ¡Qué hermoso! Tener el privilegio de ser misioneros en tierra extraña. Por toda la provincia se estaba regando el mensaje de Jesucristo. Pero el versículo 50 viene la contraparte otra vez. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas. Buscaron gente buena, fíjense, para atacarlos. Y a ellas, también a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Eso es tremendo. ¿Ven? Levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y dice que los echaron de sus términos. O sea, los sacaron, los mandaron lejos, los mandaron fuera. Es el caso. Estaban rechazando abiertamente el mensaje de Jesucristo. Y el versículo 51 dice, ellos entonces, estos son Pablo y Bernabé, ellos entonces, dice, sacudiendo en ellos el polvo de sus pies, vinieron a Iconio. Ya el Señor Jesucristo les había dicho que si en algún lugar no los recibían, que ellos deberían sacudir el polvo de sus pies y pasar a otro lugar más digno de recibir el mensaje de Cristo. Pues sacudieron el polvo de sus pies y vinieron a Iconio. Ahora están en otro lugar, en Iconio. Y luego dice aquí el versículo 52, que es el último que estamos leyendo en este día.
Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto era hermoso, los discípulos llenos de gozo, gozo del Señor, el gozo de Jesucristo estaba en ellos, pero también llenos del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra. ¿Quiere orar conmigo? Oremos. Padre amante, gracias te damos por tu palabra. Ahora te suplicamos que esta palabra penetre en nuestros oyentes, que quieran recibirla en sus corazones, que no la rechacen como la rechazaron los judíos, que la reciban en su corazón. Te pedimos todo esto confiando en el nombre de Jesús. Amén. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.